Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, sea con todos. Bueno, doy gracias al Señor por permitirme una vez más estar comunicándome pues con quienes tienen la oportunidad de ver estos enlaces, estos videos, ya que pues mi forma no es inquietar a alguien, sino más bien compartir. Pues ya que hay la oportunidad de hacerlo, y mi forma pues de hoy en día de querer compartir acerca pues de la palabra del Señor es con el tema que si le agradará a Dios que se le adora con instrumentos o no se le adore con instrumentos. A través del análisis y la lectura, pues el desarrollo, pues alguien o cada quien puede entender si conviene o no conviene. Nosotros podemos ser, o yo puedo ser concreto, pero si alguien es concreto, deja sin efecto, se puede decir, su mentalidad, su credo, o sea, su enseñanza, su participación. Entonces, por eso es necesario, y el apóstol Pablo dijo, escudriñar los espíritus, oírlo todo y retener lo bueno. Pues debido a eso, cada quien puede sacar su conclusión, ¿verdad? Sacar su conclusión. Entonces, el tema va a ser en 1 Corintios. Vamos a ver el tema. 1 Corintios capítulo 14 y verso 15. Dice así en el nombre del Señor Jesús. 14:15 de la primera carta de los Corintios. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Dice. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cantar con el espíritu es una cosa, y cantar con el entendimiento es otra cosa, que las dos van acompañadas. Pero un poquito así, ¿verdad? De cantar con el espíritu, pues es la forma interna, personal del Hijo de Dios, y a esta forma se le llama lo que dijo el apóstol Pablo, ofrenda. Canten, dice, entre ustedes salmos y cánticos espirituales del corazón. Nosotros sabemos que cuando
Pues la palabra habla de corazón, habla de nuestro pensamiento. Es de la parte interna del ser humano. Entonces, canten entre ustedes, dice, fruto de labio, que confiesen el nombre de Él. Ofrenda agradable al Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es una forma que no es superficial. No es superficial. Ahora en día, las cosas se han modernizado en todo aspecto. Aún hasta lo que es la adoración a nuestro Dios. Y esto no de parte de Dios, sino de parte de los hombres. Pero con estratagemas, con dogmas, con sentido de llenar las congregaciones y no salvarlas. Y no salvar a las personas. ¿Qué pues? Dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ahí podemos notar que hay formas de orar que no son lo que la palabra de Dios dice. Y podemos notar que hay formas de cantar como la que la palabra de Dios dice. Si Él demanda algo, es porque existe algo que no se está haciendo conforme lo que es la devoción a Dios. Y que si así no fuere, por decirlo así, la palabra de Dios es de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué es ayer? ¿Por qué es ayer? Porque la palabra de Dios ha tenido su inicio. Y sin embargo nosotros vimos en su inicio que los hombres a los cuales Dios les dio su palabra al inicio, eran hombres que a través de la conciencia no podían justificarse. Ellos tenían necesidad siempre de ofrecer ofrendas por sus pecados. Mas sin embargo Dios vino y Él lo hizo de una sola vez por todas. Entonces el hombre no es que no tuviera conciencia, sino que él no quería concientizarse, responsabilizarse. Ahora Dios ha mudado. No es que ha cambiado, no es que ha abolido, sino que ha mudado, que es distinto. Es distinto. Dice que lo que antes fue es sombra de lo que ahora es. Y prácticamente lo que hoy tenemos, aunque nosotros no lo vemos, es más estricto que lo que antes se practicó. ¿Por qué? Porque dice, bueno, primeramente de que muchos profetas
Y muchos justos quisieron oír y ver lo que vosotros veis y oís, y no lo pudieron conseguir. Aparte de eso, también dice de que más bienaventurados sois, dice vosotros, que si haberle visto, dice, habéis creído en él. También dice, puesto que estos alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que nosotros nos fuésemos perfeccionados, dice, sin ellos. Entonces, lo que hoy tenemos es mejor. Si dice que Dios no perdonó a los que desecharon la voz de aquel que hablaba, dice, en el monte, ¿cuánto más castigo, dice, no pensáis que mereceréis, dice, vosotros si llegaseis a descuidar una salvación tan grande, tan grande? A nosotros se nos ha dado, imagínense, la bendición, la oportunidad y el sello, el establecimiento, se puede decir la apertura del conocimiento de la realeza de Dios. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué no dice profetas primero? Sino que dice apóstoles primero. Porque también dijo Pedro que los profetas que hablaron de la gracia destinada hacia vosotros, diligentemente inquirieron e investigaron, dice, en qué tiempo y de qué persona hablaba el Espíritu que estaba en ellos. No fue para ellos, dice, sino que para nosotros. También dice, Dios hablando en otros tiempos a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado, dice, a través de su Hijo. Es el último mensajero y el que siempre ha sido. Es nuestro sacerdote. Él es nuestra paz, nuestro intercesor. Entonces, el establecimiento de la iglesia, el establecimiento de la congregación, no está en los mandamientos de la ley, sino que está en lo dicho por el Señor Jesús, transmitido a sus apóstoles. Y Él dijo, porque todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten allá en el cielo será desatado aquí en la tierra. Jesús dijo que no he orado solamente por ustedes, sino también por los que han de creer por medio de su mensaje, por medio de su palabra. También Jesús dijo, por tanto, id a toditas las naciones, doctrinándoles y bautizándoles bajo la autoridad, dice, de mi nombre. Y he aquí yo soy testigo, dice, y he aquí yo estoy con vosotros, dice, hasta el fin, dice, del mundo. Y enseñándole que guarde todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Y eso está comprobado por los que Él escogió. En el primer año de la primera era cristiana, entonces empieza la formación del ser humano, del hombre. Dice la palabra de Dios que a Él no le interesa el que es judío,
A él no le interesa, dice, el que es griego. De cualquier nacionalidad que sea, dice, a él lo que le interesa es la nueva personalidad que él está creando. Él está creando. Eso es lo interesante. Y desde ahí comienza el inicio, la averiguación de lo que si nosotros como cristianos estamos haciendo es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Cantaré pues, dice, con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Yo siempre me gusta hacer una comparación. Una comparación. Porque hay cosas que se pueden seguir, ¿verdad?, utilizando. Pero hay cosas que ya no se pueden seguir utilizando. Hay cosas que no nos dan oportunidad de seguirlas conservando. Y hay cosas que sí nos dan oportunidad de seguirlas conservando. Eso es hablando literalmente. Por ejemplo, si yo tengo un carrito viejito y se me da la oportunidad de tener un nuevo, yo puedo seguir ocupando aquel carrito viejito y también el nuevo. Pero si alguien me dice, yo te doy la oportunidad de tener este carro nuevo, pero si te deshaces de ese viejo, allí, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Que sí o que no? Lógicamente, el ser humano es inteligente. El ser humano le gusta lo mejor. ¿Por qué vamos a desechar algo mejor? ¿Será por un patrimonio? Yo creo que ahí no valdría el patrimonio. Ahí no valdría el patrimonio si nos están dando algo mejor. Mas sin embargo, hay quien que se hace idólatra y tiene la oportunidad de deshacerse de algo, y como no recibe nada a cambio, y aunque aquella cosa sea perjudicial, no lo cambia porque lo heredó su bisabuela, su abuelo, su padre, y ahí lo tiene, aunque sea perjudicial, aunque al final se le vaya a arruinar, aunque al final se le vaya a perder, aunque al final pues ya no lo vaya a usar, pero como él prefiere que se le arruine a sacarle algún provecho. Entonces hay cosas aún dentro de la palabra del Señor que se siguen utilizando y hay cosas que no se siguen utilizando. Hay cosas que tuvieron su metamorfosis, su cambio, pero siempre proviene de la misma sustancia, de la misma raíz. Porque el que se le cante al Señor, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Pero ¿cómo se le debe de cantar al Señor? ¿Cómo se le debe de cantar al Señor? Entonces, es allí donde dice, a la ley y al testimonio. Entonces, si las cosas que se hicieron en la ley, debe haber su especificación en cuanto a lo que es la gracia. La gracia. A la ley y al testimonio. Cuando decimos testimonio, pudiera alguien tener, digamos, una explicación corta. Pero no. Aquí se une el Antiguo Testamento y se une el Nuevo. Por eso dice, lo que antes fue es sombra de lo que ahora es. O sea,
mi sombra refleja, o sea, en cierta manera lo que yo soy, pero no es la sombra, en realidad lo que yo soy. Entonces, ahora debo de conocer en realidad por la realidad de las cosas, qué es lo que yo soy. Así es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento refleja en realidad lo que la ley fue, lo que la ley ha sido y lo que iba a seguir siendo, Ahora en día, como le dije al principio, la gente ha hecho moderna la adoración a Dios, ocupando falacia. La gente, debido a eso, ha hecho negocio de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, en cuanto a las diferencias que hay doctrinales, no es que haya otro evangelio. Lo que dice el texto, que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces ahí vemos una parte visible y una contraparte. La contraparte es la que no se logra ver, pero se logra entender de que sí hay formas también de cantar que no es con el entendimiento, que no es con el espíritu. Entonces todo se ha vuelto una modernización, y por eso el apóstol Pablo dijo que no dejasen de congregarse como quien lo tiene, dice, por costumbre. Entonces la modernización es que haya un cassette y usted puede deleitarse allí, pero ¿quién se está deleitando? No es el espíritu, es la carne, y lo vamos a ver más adelante. Este es un comentario y vamos a entrar textualmente. Esto creo que se nos va a hacer largo, pero es necesario. Entonces, la gente no canta por gracia, sino que canta por comercio. Canta por comercio. Y eso no debe de ser así, y nunca fue así. El apóstol Pablo dijo, anímense unos a los otros. No dijo, saquen el dinero a los demás. Dijo, anímense unos a los otros a través de cantos y salmos espirituales. Yo quiero decirle que salmos espirituales quiere decir cantos poéticos, no quiere decir cantos acompañados con instrumentos. Eso no quiere decir. Hay quien quiere hacer verídica su enseñanza, aparentemente tomando formas de que antes existieron, porque David se acompañó con instrumentos. Pero al traer los salmos, el apóstol Pablo acá no está hablando de David. Está hablando de la forma poética, de la inspiración, de la forma interna del Hijo de Dios. Entonces, hoy se ha convertido en un negocio, y la astucia del diablo es tan grande. Y la gente que tiene talento ocupa esa astucia. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos con el mago Simón. Ese hombre tenía talento. Entonces él finge y se le cola a los apóstoles, a Pedro, se les coló. Y dice que hasta él mismo fue bautizado. Pero como allí había una cosa en aquellos entonces, que por la imposición de los apóstoles, el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el recibimiento del Espíritu Santo son dos cosas
distinta. Porque el hecho de que alguien no hable en lengua no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo, si es bautizado de la forma correcta. Y por también quién tiene las llaves de poderlo hacer. Las llaves de poderlo hacer. Entonces, por la imposición de las manos, se daba el recibimiento del Espíritu Santo sobre. Hay una forma sobre y una forma interna. Dice que cuando Felipe llegó a las regiones de Samaria, dice que muchos, grandes y pequeños, dice, creían a la palabra y eran bautizados por Felipe. Pero que al darse cuenta, dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice que Samaria había recibido la palabra de Dios de buena voluntad, se encaminaron hasta aquel lugar, dice. Y dice que como solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, Pedro poniéndole las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en lenguas. Esa es la manifestación de los dones de Dios. Entonces hay gente intelectual y dice la palabra de Dios que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones aún, dice, hasta los pecadores. Entonces, muchas veces a uno le agarra envidia de que por qué no puede cantar como otra gente lo hace. Y esa gente le saca provecho ocupando su talento, ganando dinero. Pero donde se da cuenta que ya es un disco rayado, cambia de método y dice hacerse evangélico o cristiano y empieza a sacar discos y como sinceramente el mundo, aunque no quiera, al final de los tiempos va a llegar a ser todo el mundo religioso, aunque aquí sea ateo, porque el enemigo sabe. Y es la estrategia por el cual el hijo de perdición aparecerá. Y el último imperio mundial lo que busca es el ecumenio. Una sola enseñanza, una sola doctrina, una sola iglesia. Entonces esto viene en apogeo. Y esta gente es tan superficial. Imagínense, ¿quiénes son superficiales? A los que les gusta la comodidad. ¿A quiénes les gusta la comodidad? Los que no se congregan. ¿A quiénes les gusta la comodidad? A los que no se esfuerzan. ¿A quiénes no les gusta la comodidad? ¿A quién les gusta la comodidad? A los que no, imagínense, viven bien con Dios. Bien con Dios. Entonces, vamos a ver el origen de los instrumentos. ¿Desde dónde existen los orígenes? Si es aquí en la tierra o allá en los cielos. Si los instrumentos, ¿quién los creó? Y si fueron creados para Dios o para quién fueron creados. Y si aquí en la tierra, ¿quién los inventó? Si fueron los hijos de los hombres o fueron los hijos de Dios. ¿Quién le dio inicio? ¿Quién le dio inicio de entre el pueblo de Dios? Vamos a decirlo así. No entre lo que es la administración de la adoración a Dios, que es diferente. Porque yo quiero que sepan que en el desierto, en la salida de Egipto, no se formó la congregación para la adoración a Dios, sino que hasta cuando se estableció el sacerdocio levítico. Y en el sacerdocio levítico no había mujeres para ninguna cosa administrativa para la adoración a Dios. Vamos a ver la permisión de Dios, el establecimiento de Dios de los instrumentos en el Antiguo Testamento, el Salmo 150. ¿Qué es lo que pasó después del reinado de David? ¿Quiénes reinaron?
después del reinado de David, si fue conforme el corazón de David los que siguieron. Vamos a ver su trayectoria y el Nuevo Testamento, y cuando Jesús está aquí todavía, que aún todavía estaba en vigencia todavía la forma actual de la ley. Y todo tiene su metamorfosis, su cambio en el día de Pentecostés. Y vamos a ver lo dicho por los apóstoles y todas sus cartas, hasta llegar a Apocalipsis también, porque ahí habla aparentemente de instrumentos. Pero quiero que sepan desde allá que Apocalipsis es un libro completamente en toda su parte simbólico. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús sea con todos.